En lo profundo de un oscuro palacio, rodeado por muros fríos y silenciosos, un joven príncipe gritaba con el alma rota. No eran gritos de guerra, ni de victoria, sino de un dolor insoportable y una traición que cortaba más hondo que cualquier espada. Su destino, marcado por manos de quienes debían protegerlo, se estaba desangrando, junto con la esperanza de un reino entero. ¿Qué clase de familia puede destruir a su propio heredero? ¿Quién decide mutilar el futuro por miedo al poder? Esta es la historia jamás contada de un príncipe al que su sangre le negó el derecho a reinar. Un relato de horror, ambición y crueldad que cambió para siempre el destino de una dinastía. Desde su nacimiento, el príncipe había sido el centro de todas las miradas, el orgullo de su padre y la esperanza del pueblo. Educado para ser rey, su vida transcurría entre lecciones de estrategia, historia y gobierno. Su nombre resonaba en los pasillos como símbolo de continuidad y grandeza, pero detrás de esa fachada de gloria, las sombras de la envidia y la codicia empezaban a gestarse. La corte se dividía en facciones, y aunque el joven parecía destinado a un futuro glorioso, los ojos de algunos no veían un heredero, sino una amenaza. Su inteligencia, carisma y nobleza lo hacían cada vez más querido por el pueblo y sus aliados, y eso despertaba temores peligrosos entre quienes aspiraban al poder. Fue entonces cuando su propia sangre, la familia que debía protegerlo, comenzó a conspirar. Temerosos de perder su influencia, unos hermanos codiciosos y una madre ambiciosa tramaron en secreto un plan para eliminar al joven heredero. No buscaban su muerte, sino algo más cruel: arrebatarle todo lo que lo hacía un príncipe digno. El motivo era claro: sin la capacidad de tener descendencia, el heredero no podría asegurar la línea dinástica. Sin él, la corona caería en manos de quienes ellos querían. La castración, una práctica brutal y despreciada, fue la herramienta elegida para destruir no solo su cuerpo, sino también su espíritu y futuro. En aquel día fatídico, el príncipe fue llevado a una cámara oculta, lejos de las miradas de la corte. Lo que allí ocurrió fue un acto de crueldad medieval, un sacrificio humano en nombre de la ambición y la paranoia. El joven sufrió el dolor físico más terrible e imaginable, pero lo que vino después fue aún peor: el rechazo, la humillación y el aislamiento. La noticia de lo ocurrido no tardó en filtrarse, y aunque algunos lo lamentaron en silencio, el miedo dominaba la corte. El príncipe, marcado por su mutilación, ya no era visto como un futuro rey, sino como una sombra de lo que pudo haber sido. Sin poder tener hijos, su valor político y social se desplomó, y quienes antes lo protegían ahora lo evitaban. Pero el espíritu humano tiene una fuerza que va más allá del cuerpo. A pesar de la traición y la pérdida, el príncipe no se rindió. Consciente de que su destino había cambiado, empezó a tejer una red de aliados y a planear su supervivencia dentro de un palacio que se había vuelto enemigo. Su mente se volvió su arma, y su voluntad, un escudo contra la injusticia. Poco a poco, se transformó en un estratega, un maestro del silencio y la paciencia. Cada movimiento estaba calculado para no ser descubierto, para mantener viva la llama de su dignidad y buscar la forma de vengarse, o al menos reivindicarse. Esta historia no es solo la de un joven mutilado, sino la de una dinastía marcada por la traición y el miedo. La castración del heredero fue un acto que cambió el rumbo de la historia, generando consecuencias políticas que se sintieron durante generaciones. La corona, sin un heredero legítimo y fuerte, quedó vulnerable, lo que desató luchas internas y abrió las puertas a invasiones y decadencia. Pero más allá de la historia oficial, queda la lección sobre el precio del poder y la crueldad humana, sobre cómo quienes deberían proteger a su propia sangre pueden convertirse en los verdugos más despiadados, sobre cómo un acto de terror puede marcar para siempre la memoria colectiva de un pueblo, y sobre la fuerza interior de aquel joven príncipe, que aunque mutilado y traicionado, nunca dejó de soñar con justicia y redención. Esta es una historia que debe ser recordada, no solo como una tragedia, sino como un espejo de lo que la ambición y el miedo pueden hacer a la humanidad. Que nos sirva para no repetir los errores del pasado y para valorar la vida y la dignidad por encima de cualquier corona o trono. Si te impactó esta historia, suscríbete para no perderte más relatos oscuros y fascinantes de la historia real, porque detrás del poder siempre hay secretos que pocos se atreven a contar. La práctica de la castración como método para controlar el poder no era exclusiva de una cultura, sino que se ha repetido a lo largo de la historia en diferentes imperios y civilizaciones. En el Imperio Bizantino, por ejemplo, se usaba para neutralizar a posibles rivales al trono sin matarlos, ya que se creía que un hombre castrado no podía ser emperador, lo que permitía mantener a ciertos príncipes vivos pero políticamente inofensivos. Esta técnica brutal garantizaba que la sucesión siguiera el curso deseado, aunque a costa de la humanidad y la dignidad del individuo.
En China, durante varias dinastías, los eunucos, hombres castrados, llegaron a tener un poder político inmenso dentro de la corte imperial. Algunos de ellos comenzaron como sirvientes, pero con el tiempo manipularon intrigas y controlaron la administración, llegando a influir incluso en las decisiones del emperador. La castración, en este contexto, fue una herramienta tanto de control social como político, pero también una condena para quien la sufría, pues quedaba marcado para toda la vida y excluido de la continuidad familiar. Los motivos detrás de la castración del heredero que narramos no solo se limitan a eliminar una amenaza, sino que reflejan la paranoia que el poder genera en las familias reales. La historia está llena de ejemplos donde la sospecha y la ambición desataron crueldad extrema y donde las alianzas familiares se rompieron para sostener intereses personales. En ese ambiente, un joven príncipe podía pasar de ser amado a convertirse en enemigo, víctima de un complot que le arrebataba todo. Además, el impacto psicológico de tal mutilación era devastador. El cuerpo mutilado simbolizaba la pérdida no solo física, sino también social y política. En muchas culturas, la capacidad de procrear era un signo fundamental de legitimidad y fuerza, y perderla significaba ser excluido del linaje y, por ende, del poder. El príncipe no solo debía enfrentar el dolor físico, sino también el rechazo y la humillación de quienes lo rodeaban. Sin embargo, la historia también nos muestra que muchos eunucos o príncipes castrados lograron transformar su destino, utilizando su inteligencia y habilidades para sobrevivir en entornos hostiles. Algunos se convirtieron en consejeros poderosos o en figuras imprescindibles dentro de la corte, demostrando que el cuerpo puede ser vencido, pero la mente y el espíritu pueden resistir. Después de la terrible traición que marcó su cuerpo, el príncipe no solo enfrentó el rechazo de su familia, sino también la fría indiferencia del pueblo y la nobleza. Su posición política se volvió insostenible, y aunque su sangre seguía siendo real, su valor ante los ojos de la corte se desplomó. Sin embargo, lo que pocos saben es que su historia no terminó con ese cruel acto. El joven comenzó a forjar una nueva identidad, una vida oculta tras los muros del palacio, donde la sombra de la castración ya no sería su única marca. Convertido en un hombre distinto, no por su cuerpo, sino por la fuerza de su voluntad, empezó a tejer alianzas con aquellos que se sentían también marginados o traicionados por la corona. Personajes olvidados por la historia, desde sirvientes hasta nobles descontentos, vieron en él una esperanza y una figura con la que podían contar para cambiar el rumbo de un reino en decadencia. Con paciencia y astucia, el príncipe se convirtió en un maestro de la intriga, manipulando desde las sombras para proteger a quienes aún le eran leales y al mismo tiempo para debilitar a sus enemigos. Su mente se volvió su espada más poderosa y su historia, un recordatorio de la fragilidad del poder basado en el miedo y la traición. Además, su historia inspiró leyendas entre el pueblo, quienes comenzaron a verlo como un símbolo de resistencia frente a la tiranía y la injusticia. En las tabernas y plazas se contaban relatos de un heredero mutilado que, lejos de rendirse, había encontrado una nueva forma de gobernar, desde la oscuridad pero con un corazón lleno de determinación y justicia. Este legado invisible, aunque nunca reconocido oficialmente, influyó en las decisiones políticas de la siguiente generación y sembró las semillas para futuras rebeliones que buscaban derrocar a aquellos que abusaban del poder. Así, la historia del príncipe mutilado trascendió su dolor y su tragedia para convertirse en un símbolo de lucha y esperanza para un pueblo cansado de opresión. La moraleja de esta historia es clara. Aunque el cuerpo puede ser destruido, la fuerza del espíritu y la inteligencia pueden desafiar incluso a los más poderosos. En un mundo donde la crueldad parecía ser la única ley, el príncipe demostró que la verdadera grandeza reside en la resiliencia y en la capacidad de transformar la adversidad en una lucha por la justicia